Splendid de 6 a 7 de la mañana. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 5 grados 9 décimas, la sensación térmica es de 4 grados 9 y la humedad del 79%. Bueno, vamos a tener ahora una entrevista con un analista político, para hablar de todo lo que está sucediendo con la ley bases, un día clave en el tratamiento del Senado. Estamos en comunicación directa con Facundo Londero, él es analista político. Facundo, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, el placer es todo nuestro. Facundo, día clave en el gobierno, va a ser una semana clave en general, ¿no? Por un lado tenemos este martes lo que va a suceder con la inflación, el gobierno espera que sea de un dígito, pero antes tenemos el tratamiento, ¿no?, de la ley bases en comisión. ¿Cómo ves todo este panorama que tiene el gobierno luego de la media sanción en la Cámara de Diputados? Realmente tiene un panorama bastante complicado, si lo podemos ver desde un punto de vista, ya que en el Senado es donde menos fuerza política, podríamos decir, cuenta. Pero si llega a salir va a ser un gran triunfo político e institucional para el gobierno nacional. Esto teniendo en cuenta de cómo va a tejer las alianzas a partir de lo que empiece ahora, a partir principalmente con el tema de la ley de bases, claro, a futuro. Esto también viene muy en colación de lo que ha sucedido la semana pasada con el paro general, ¿no? En el cual estamos justamente en un momento, en un clima de época que se está viendo dos sucesos o dos bloques, un bloque que está surgiendo, un nuevo bloque, que es el de apoyo a Milei, tanto en la opinión pública como institucional, que lo vamos a ver en el Senado, en la ley de bases, y un anti-Milei, que es aquel que estuvo a favor del paro en la parte de la opinión pública y en la parte institucional, por ejemplo, en el bloque de Unión por la Patria y aquellos aliados que tenga. Es importante ver esto porque vemos cómo va a continuar esta grieta y como muy bien vos aclarabas recién, la inflación probablemente sea de 9.6, 9.8, sí, y esto va a ser también otro triunfo político, se podría decir, para el gobierno nacional, que seguramente lo va a salir con bombillos y redomblantes cuando apenas esté el número oficial, ¿no? Claro, recién me remarcabas algo, Facundo, sobre lo que había dicho Milei, ¿no? Tuvo una entrevista con un medio chileno y habló de un fracaso del paro de la CGT. Digo, parece ser que tanto lo que sucedió con, por ejemplo, el paro de las universidades, esta marcha que hubo de los universitarios, por ejemplo, también Javier Milei salió a minimizarlo. Es una forma también de estar realmente muy en contra de la situación o hay algo más detrás de lo que sucede, porque cada vez que hay un paro contra él directamente decide mirar para otro lado. Sí, su forma de comunicación que la hemos visto durante estos casi 6 meses de gestión, es minimizar a la oposición, es atacarla, a aquellos que piensan contrario, a través de las redes sociales principalmente, demonizarlos, lo podríamos decir en muchos casos. Lo hemos visto con que retuiteé memes o comentarios incluso muy activos, con agravios hacia gobernadores incluso, como recordemos lo que pasó con Nacho Torres. Esta forma de comunicación que ha tenido el gobierno nacional de confrontación y de minimización, lo que genera es consensos, pero dentro de su núcleo duro, hacia los sectores medios, los sectores que lo podríamos denominar como votos prestados en balotaje, los pierde y no los retiene. Pero tanto esta forma de comunicar como lo del paro general lo benefició a él dentro de su núcleo duro, ¿no? Ese núcleo de que estamos hablando recién a favor del gobierno nacional o mileísta o como se puede denominar, generando eso. El paro también hacia el otro sector no fue una victoria hacia los sectores medios o indecisos, sino que también para los sindicatos fue una victoria, pero para sus núcleos duros, obviamente para su electorado y para sus sindicatos en este contexto tan microeconómico que está perjudicando el poder adquisitivo de los argentinos. Claro.
Facundo, recién hablábamos del paro de la CGT, estamos nombrando a la Confederación General del Trabajo, que hoy aparentemente ocupa un rol muy importante, sobre todo porque no hay una figura definida en la oposición, o por lo menos del peronismo, así lo veo yo, no sé qué pensamiento tendrás vos. Pero, por ejemplo, esta semana la CGT se reúne para tomar, dentro de poco también quizás otra medida, o en realidad, bueno, definir cuál va a ser la oposición y la relación con el oficialismo. En las últimas semanas hubo algún diálogo, a pesar de este llamado del paro de la CGT, y ¿en qué posición está hoy la Confederación del Trabajo? Sobre todo por las disidencias que puede llegar a haber, sobre todo porque se habló que hubo diálogos con el gobierno, por ejemplo, para destrabar esta ley bases y sobre todo el capítulo laboral. Pero ¿en qué posición queda hoy la CGT y cuál decisión puede llegar a tomar? Digo, ¿puede llegar a haber una fragmentación? Esa es mi pregunta. Hay dos puntos ahí claves a ver, Sí. por 3 puntos. Uno es las cantidades internas que hay dentro de la CGT. También lo vemos algunas cuestiones pequeñas que están sucediendo dentro del mismo sindicato, como lo que sucedió con Gastronómicos la semana pasada, que puede generarse una fragmentación, una división en cualquier momento, principalmente sabiendo cómo se opera políticamente y cómo operan a veces los sindicatos, ¿no? Eso Claro. por un lado. El otro punto también es que ahora la CGT es el principal opositor al gobierno nacional. Es la principal encuadre político de parte de toda la oposición hacia una forma de conducción política que está haciendo, que está levantando las banderas del antimileísmo. Ya sea porque dentro de Unión por la Patria, del peronismo, no hay un liderazgo claro, o que no se han tomado medidas accionarias que lleven a cabo este tipo de cuestiones, además de la fragmentación y división que también se ve dentro del peronismo. Pero en este caso vemos cómo es el principal factor la CGT contra Milei. Y por un tercer lugar, algo muy importante también es el nivel de desconfianza que tiene la población hacia los sindicatos. En la última encuesta que realizamos, solamente el 32% de los argentinos tienen confianza hacia los sindicatos. Incluso ha levantado un poco esto, ya que el año pasado los sindicatos solamente tenían 25% de confianza, pero los sindicatos están bastante endemonizados, se podría decir, entre comillas, hacia la opinión pública, ¿no? Claro. Bueno, Facundo, la última que te hago, estamos hablando con Facundo Londero, él es analista político. En cuanto, a la posibilidad de que retorne a la Cámara de Diputados, parece ser que el gobierno tiene confianza en que pueda ser aprobada en general, pero hay capítulos que pueden retroceder, lógicamente, este tratamiento y que vuelva a la Cámara Baja. ¿Vos ves con posibilidades de que esto suceda? Porque hay mucha confianza, por ejemplo, en el ministro del Interior, Guillermo Francos, en que se pueda aprobar en general. Creo que hay una gran posibilidad que vuelva a la Cámara Baja, que se vuelva a retomar la discusión principalmente de los artículos, incluso también algunos artículos que quedaron con algunas cuestiones legales. Claro. Y de jurisdicción. Es muy probablemente que vuelva a la Cámara Baja, pero creo que también esto le va a servir al gobierno nacional para ganar tiempo. Para ganar tiempo, principalmente también pensando que en 2 semanas es el famoso Pacto de Mayo, ¿no? Claro. En esto de ganar tiempo le va a generar un beneficio principalmente de tener todavía a su favor, es decir, la ley base no salió, ustedes no quieren gobernar, ustedes no son políticamente institucionales, bueno, esa acción de comunicación que también la hemos visto durante estos meses. Si vuelve, va a ser también, seguramente el gobierno nacional lo va a tomar como algo beneficioso, principalmente en esto pensando en lo que va a suceder en 2 semanas en la provincia de Córdoba. Perfecto, Facundo, clarísimo. Muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Esperemos volver a hacerlo en breve. Gracias, Facundo. Muchas gracias a usted por la invitación. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, conversamos con Facundo Londero. Él es analista político. Bueno, hablando